Imaginar a Karl Marx reclinado en su sillón de Londres un domingo por la tarde no es tan descabellado. El revolucionario de la dialéctica materialista no leía siempre tratados políticos densos, sino que escapaba a mundos inesperados. Sus amigos y familiares cuentan que disfrutaba textos que iban desde literatura clásica hasta novelas de misterio, empapándose de historias que parecían contradecir su figura de pensador severo. Esta variedad lo mantenía en un estado de constante curiosidad. Si alguien lo sorprendiera en ese momento, tal vez no habría encontrado a un filósofo encerrado en complejas fórmulas sociales, sino a un hombre sonriendo frente a páginas que parecían hablarnos del amor, la aventura y hasta de la magia popular de su tiempo. No era simple entretenimiento, era combustible secreto para su imaginación política. Uno de sus autores predilectos era William Shakespeare, y parece imposible no imaginar a Marx repitiendo fragmentos dramáticos con voz teatral. Le fascinaban las contradicciones humanas desplegadas en esos personajes, desde los reyes atormentados hasta los bufones más cáusticos. Si bien Shakespeare ya era referencia obligada en la Europa del siglo XIX, Marx lo interpretaba como un catálogo vivo de tensiones sociales y psicológicas, un espejo de pasiones que precedían la era industrial. En cada domingo de lectura recitaba escenas con energía, convirtiendo el salón en su propio teatro privado. Para él no eran solo palabras bellas, eran claves de análisis sobre el poder, la corrupción y los deseos reprimidos de la gente común. Lo disfrutaba tanto que incluso lo citaba espontáneamente en cartas personales y debates. Pero lo realmente intrigante es que Marx también se sumergía en novelas de detectives de la Inglaterra victoriana temprana. ¿Por qué un revolucionario se interesaría en historias de crímenes y policías? Porque esa narrativa le revelaba las nuevas ansiedades de la ciudad industrial, los barrios oscuros donde la desigualdad generaba desesperación. La trama criminal le servía como puente para comprender los engranajes ocultos del capitalismo urbano. Cada misterio resuelto era una metáfora de cómo la sociedad trataba de ocultar sus contradicciones. Y mientras avanzaba la tarde, era probable que Karl sonriera irónicamente, reflexionando que la burguesía disfrutaba esas novelas como mero entretenimiento, mientras él veía en ellas radiografías de un sistema en descomposición, casi un laboratorio narrativo de los nuevos tiempos. Si uno piensa en su biblioteca, no puede ignorar la presencia constante de los clásicos griegos. Homero, Esquilo y Sófocles eran para él mucho más que autores antiguos. Representaban el origen de la narrativa humana. Marx veía en ellos la forma pura de la lucha, el dolor y la esperanza colectivas. No es extraño que en esas tardes londinenses recuperara la epopeya de Ulises o los dilemas de Edipo como si fueran metáforas vigentes de los trabajadores del siglo XIX. Los mitos antiguos eran, para él, anticipos de realidades modernas. El valor de una palabra pronunciada hace 2000 años se enlazaba con el problema obrero de una fábrica inglesa. Esa confluencia de tiempo y significado era su forma íntima de viajar más allá de las décadas que lo encasillaban. En un giro inesperado, Marx también se interesaba por novelas populares del momento. Aunque hoy esas obras han caído en el olvido, en su tiempo eran auténticos éxitos de ventas, historias sentimentales, aventuras marítimas, relatos de amores imposibles, todos pasaban por sus manos. Lo curioso es que no lo hacía para relajarse únicamente, sino como un observador sociológico que intentaba descifrar qué preocupaciones tenía la gente corriente. ¿Por qué lloraban con un romance imposible? ¿Por qué les atraía tanto un viaje a islas lejanas? Cada página era como un termómetro social. Descubría allí el pulso de las masas, algo que ningún tratado académico podía mostrarle con tanta claridad. Incluso bromeaba con su esposa Jenny sobre las tramas melodramáticas que parecían pequeñas tragedias proletarias transformadas en novelas ligeras. Un dato impactante es que Karl Marx tenía predilección por la literatura española. Lo atrapaban las sátiras de Cervantes y en especial la figura siempre tambaleante de Don Quijote.
Ese caballero obnubilado por ideales imposibles era, para él, un espejo metálico donde podía mirarse con ironía. Repetía párrafos en voz alta y entre carcajadas reconocía que la Quijotada era un reflejo de tantas luchas humanas contra gigantes que en realidad eran molinos. En un domingo cualquiera, la casa Marx podía llenarse de ecos cervantinos. La paradoja es que, mientras sus escritos académicos diseccionaban el capitalismo con precisión quirúrgica, sus horas de ocio buscaban compañía en una parodia de luchas ilusorias. Ese contraste revela la humanidad escondida de su genio intelectual. No menos llamativo es su gusto por la poesía romántica alemana. Heinrich Heine fue uno de los nombres fundamentales en sus años de formación y jamás perdió el contacto con esa voz poética. Heine representaba para él rebeldía lírica, un canto a la libertad que se disfrazaba de lirismo sentimental. En las tardes tranquilas, Marx podía sumergirse en versos cargados de melancolía y crítica mordaz. Encontraba en el romanticismo un aire fresco frente a la racionalidad fría de los textos económicos. Esa mezcla de emociones estéticas y pensamiento político se traducía en una sensibilidad radical única. El tono romántico lo acompañaba en reflexiones nocturnas, conectando el dolor de los pueblos con palabras que parecían susurradas desde la intimidad de un poeta perseguido por la censura. De manera sorprendente, Marx también exploraba literatura de viajes y relatos de exploradores. El siglo XIX era la era de la expansión colonial, y los diarios de marineros, aventureros y naturalistas estaban de moda. Marx leía con atención esas descripciones de territorios lejanos, no únicamente por el exotismo de selvas y desiertos, sino porque entendía cómo se expandían las economías europeas. Tras cada paisaje descrito, veía un mapa económico en construcción. Mientras otros soñaban con islas paradisíacas, él interpretaba racimos de intereses coloniales y dinámicas de explotación laboral. Cada domingo se convertía entonces en un viaje sin moverse del sillón. Avanzaba línea tras línea como si fuesen escalones hacia un conocimiento oculto. Cómo el comercio mundial estaba transformando sociedades enteras. El humor también tenía su espacio en su biblioteca doméstica. A Marx le gustaba la ironía y buscaba autores que satirizaban costumbres sociales. Para él, la risa era un arma política, un modo de evidenciar lo ridículo de los poderosos. Cuentan que en más de una ocasión se reía a carcajadas al leer escenas grotescas de personajes ridiculizados. Esa energía luego aparecía filtrada en los pasajes sarcásticos de su propia obra, un eco literario que descolocaba a los lectores. Ese interés por lo cómico revelaba que no todo en su vida eran teorías densas y discursos enérgicos. También estaba alimentado por la chispa de la burla. Un domingo de lectura podía así transformarse en un festival de carcajadas que hacía olvidar momentáneamente las angustias del exilio. Lo curioso es que incluso sus hijas se involucraban en estas sesiones de lectura. Marx leía en voz alta y, entre cuentos de hadas y sátiras políticas, abría un espacio familiar que mezclaba ternura y crítica social. Jenny y Eleanor recordaban la voz grave de su padre transformándose en narrador incansable, capaz de dar vida a reyes, monstruos o caballeros errantes. Para él, el acto de leer no era un refugio solitario, era también un puente hacia la intimidad hogareña. Así, un domingo por la tarde podía convertirse en un teatro improvisado donde la imaginación colectiva de la familia se entretejía. A través de libros aparentemente ligeros, transmitía tanto cariño como conciencia política, doble herencia que marcaría profundamente la memoria de sus descendientes. Pero la fuente más inesperada de sus lecturas eran los periódicos de la época. Marx devoraba noticias internacionales con avidez, incluso los domingos, cuando muchos buscaban descanso. Los artículos sobre huelgas, expediciones coloniales o crisis financieras llegaban a sus manos como piezas de un rompecabezas global. En cada línea él detectaba conexiones ocultas que se convertían en material para sus análisis. No era solo información, era munición intelectual.
Lo fascinante es que lo hacía con la misma pasión con que otros leían novelas de aventuras. La prensa del día a día era su novela continua, llena de intrigas económicas y de actores políticos en movimiento. Nada escapaba a su mirada, y cada noticia o rumor podía terminar iluminando un aspecto de su gran proyecto crítico. Otra sala secreta de su universo literario estaba ocupada por la historia universal. Marx disfrutaba leyendo cronistas medievales, relatos de imperios caídos o batallas legendarias. Su imaginación se incendiaba con la caída de Roma, las cruzadas o las transformaciones de las ciudades renacentistas. Cada epopeya histórica le servía de espejo para entender que las sociedades cambian, que ninguna estructura de poder es eterna. Durante tardes tranquilas, reconstruía en su mente escenarios bélicos, tratados diplomáticos y movimientos de pueblos enteros. Veía en la historia una galería inmensa de ejemplos con los que alimentar su teoría de la lucha de clases. En ese juego de paralelismos, la antigüedad se conectaba con las luchas obreras contemporáneas, convirtiendo un domingo de lectura en una lección transversal de política escondida en relatos. Lo extraordinario es que Marx no separaba el placer del deber. Sus lecturas dominicales eran, al mismo tiempo, entretenimiento, investigación y fuente de ideas, mientras otros intelectuales podían encerrarse únicamente en manuales especializados, él prefería cruzar todos los géneros literarios. Podía pasar de la poesía lírica al informe científico sin perder el hilo de sus obsesiones. Esa amplitud lo hacía magnético y difícil de encasillar. Incluso en momentos de enfermedad o precariedad económica, no abandonaba ese rito, el libro como refugio y como trinchera. Esa constancia nos muestra por qué sus escritos posteriores poseen tanta riqueza cultural. Eran fruto de un lector que se alimentaba de todas partes, un verdadero coleccionista de imaginarios, capaz de encontrar oro ideológico en páginas aparentemente triviales. En definitiva, aquellos domingos de lectura revelan un Marx inesperado, casi secreto. El hombre rígido que la historia convirtió en símbolo de revolución también fue un lector apasionado de aventuras, poesía, sátira y clásicos perdurables. Esa mezcla, lejos de ser una contradicción, era el motor de su pensamiento. No hay que imaginarlo solo inclinado sobre tratados de economía, sino viajando con Ulises, riendo con Cervantes, emocionándose con Heine o descifrando intrigas criminales en calles londinenses envueltas en niebla. Esa voracidad literaria hacía que su mente estuviera siempre encendida, capaz de saltar del mito antiguo a la noticia fresca con igual intensidad. Un domingo más en su vida no era un descanso pasivo, era un festín de ideas que tarde o temprano acabarían alimentando su obra.